La Unión Europea entra en la mayor crisis de su historia tras la decisión del Reino Unido de abandonarla. El proyecto común, que durante casi 60 años ha sumado fuerzas, va a perder por primera vez a uno de sus miembros y arrastra a los demás a un territorio desconocido. El terremoto político y económico que ha provocado el no británico tendrá consecuencias aún difíciles de calcular. Hola, bienvenidos a Europa 2016. Intentando hacer esos cálculos y contener una posible hemorragia están todos los gobiernos e instituciones europeas, que en su primer mensaje tras el impacto del no y ya pensando en 27 en lugar de 28, han hecho un llamamiento a la unidad y a la fortaleza. Consejo, Comisión y Parlamento asumen que el momento es más que difícil, pero aseguran que no habrá renegociación y que la Unión seguirá adelante. Is this the beginning of the end of the European Union? Thank you. Thank you all. Good afternoon. A la hora de pensar el futuro de la Unión, Bruselas mira sobre todo a dos capitales, a Berlín y a París, el eje franco-alemán, motor durante décadas de la construcción europea y ahora también debilitado. Angela Merkel asume que Alemania tiene una responsabilidad esencial y cree que el no británico marca un punto de inflexión para Europa. François Hollande propone reforzar la zona euro y apostar por lo esencial, la seguridad, el crecimiento y el empleo. Del impulso de París y Londres dependerá en parte que la incertidumbre que hay ahora dure más o menos tiempo. Tan pronto como Londres comunique oficialmente a Bruselas su decisión de marcharse, se abrirán las negociaciones de desconexión que pueden durar hasta 2 años. Por el momento solo hay una cosa segura y es que David Cameron no será quien capitanee las negociaciones por parte del Reino Unido. Víctima del referéndum que él mismo convocó, ha anunciado que en octubre se va. Good morning, ladies and gentlemen. El Reino Unido ha decidido salir de la Unión Europea. Con la participación más alta desde 1992, el 51,9% de los británicos ha votado a favor de abandonar la Europa en la que entró en 1973, frente al 48,1% que ha respaldado la permanencia. Inglaterra y Gales han apoyado mayoritariamente la salida. Londres, Escocia e Irlanda del Norte han optado por seguir en el club comunitario. La marcha del Reino Unido afectará a toda la Unión Europea y tendrá efectos que iremos viendo en las próximas semanas y meses. Pero por lo pronto, allí tiene ya una consecuencia política inmediata. David Cameron ha anunciado, Ana Jiménez, que se va y hará efectiva su dimisión en octubre. Sí, es la primera consecuencia del efecto Brexit, la dimisión de David Cameron. Nada más conocer los resultados, David Cameron ha salido junto a su esposa en el día de Downing Street para anunciar precisamente esa dimisión y para decir que hay que respetar la decisión del pueblo. Así que esa promesa electoral le ha salido cara a David Cameron, una promesa electoral que hizo si ganaba, si volvía a ganar las elecciones generales de 2015, de convocar un referéndum sobre el Reino Unido. Probablemente Cameron va a ser el hombre que pase a la historia como el primer ministro británico que sacó al Reino Unido de Europa. Pero esa dimisión, como decíais, no va a ser efectiva hasta el mes de octubre, que es cuando tiene previsto el Partido Conservador convocar un congreso para nombrar a su sucesor. This means that the UK has voted to leave the European Union. Conocido el resultado, todas las miradas estaban puestas en la residencia del primer ministro. Cameron califica la decisión como un ejercicio democrático y dice que está orgulloso de haber convocado el referéndum. El pueblo británico ha hecho su elección. No solo hay que respetarla, sino que todos los que defendimos otra cosa debemos trabajar para ella. Y pronto responde a lo que todo el mundo se pregunta a esa hora, si va a dimitir. El país necesita un nuevo liderazgo. Yo haré todo lo que pueda para guiar este barco en las próximas semanas y meses, pero creo que no sería correcto intentar ser el capitán que conduzca a este país a su nuevo destino.
y propone que el cambio se produzca tras la conferencia de los Tories en septiembre. Será entonces, dice, cuando empiece la negociación con Bruselas para la salida. Por ahora, afirma, no habrá cambios. Tras él apareció el gobernador del Banco de Inglaterra con un mensaje que también quiso ser tranquilizador ante las turbulencias en los mercados. Estamos preparados para esto, dijo, y también que adoptarían todas las medidas que fueran necesarias. De momento, inyectar 250.000 millones de libras para asegurar liquidez. El país ha quedado dividido, pero ha tomado una decisión. Ahora tenemos que organizar la salida y conseguir una relación económica con la Unión, incluso más fuerte que en el pasado. Dentro del Partido Laborista ya se han levantado voces que reprochan a Corbyn un débil apoyo a la permanencia. La fiesta estaba en otro lado. Nigel Farage lo tenía claro. Ahora necesitamos un gobierno del Brexit. Es una victoria de la gente normal y decente. Una victoria contra los grandes mercados, bancos y negocios y las grandes políticas. Y estoy orgulloso de la gente que ha tenido coraje. Boris Johnson, el líder del Brexit en el Partido Conservador, sale de su casa de Londres en medio de gritos de protesta. Un grupo de ciclistas ha bloqueado su coche. Él es una de las figuras que se barajan para sustituir a Cameron. Esto no significa que el Reino Unido vaya a estar de alguna forma menos unido. Tampoco que vaya a ser menos europeo. No opinan lo mismo en Escocia, donde la permanencia ha ganado de largo y ya se habla de un nuevo referéndum de independencia. El Reino Unido está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y la victoria del Brexit puede generar algunas tensiones territoriales porque algunos de estos gobiernos ya han dicho que no están dispuestos a abandonar el club comunitario. Es el caso de Escocia. La primera ministra en su comparecencia ha dicho que está dispuesta a convocar un segundo referéndum después de que hace 2 años los escoceses ya dijeron no en un anterior referéndum sobre la independencia del Reino Unido. Puede ser también el caso de Irlanda del Norte, que también ha dicho que puede convocar un nuevo referéndum para salir del Reino Unido y unirse a Irlanda y así continuar dentro de la Unión Europea. Tras el impacto inicial del no británico, las instituciones europeas empiezan a preparar la Europa a 27. Saben que tienen por delante un escenario incierto y ya han convocado varias reuniones para la semana que viene. Además, José Ramón Patterson, ¿hacen un llamamiento a la calma y a la unidad? Sí, efectivamente, aunque aseguran que el Brexit era una posibilidad que contemplaban los presidentes de las instituciones, no han ocultado hoy su pesar y su decepción y ahora se preparan para preservar el proyecto de integración a 27 y evitar que lo ocurrido tenga un efecto dominó en otros países. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha propuesto para el martes una reunión de los líderes europeos sin David Cameron en esta ocasión para reflexionar sobre el futuro de la Unión. Ese día hay prevista, recordemos, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno y habrá además un pleno del Parlamento Europeo para analizar lo ocurrido en el Reino Unido. Los presidentes de las instituciones, como han hecho hoy otros dirigentes de varios países europeos, han urgido a que las negociaciones para la separación empiecen lo más pronto posible para evitar que se prolongue la incertidumbre. Máxima expectación en la sala de prensa. Europa se la juega y las instituciones tienen que explicar lo que supone para todos este divorcio, la británica. Is this the beginning of the end of the European Union? Thank you. No es el principio del fin, dice el presidente de la Comisión, sino el momento de cerrar filas y de acortar la incertidumbre. El acuerdo alcanzado con el Reino Unido en septiembre queda sin efecto. El proceso de separación será ordenado. Esperamos que el Reino Unido siga siendo un estrecho socio de la Unión Europea en el futuro, que formule propuestas. Todo acuerdo que se pueda negociar con el Reino Unido como tercer país tendrá que reflejar el interés de ambas partes, tendrá que ser equilibrado en derechos y obligaciones. Hay que repensar el futuro de la Unión Europea. Ese será el objetivo del encuentro informal propuesto por el presidente del Consejo tras el varapalo del Brexit. Una cita en los márgenes de la cumbre europea prevista para la semana que viene.
El momento es grave, incluso dramático, pero la Unión Europea, dicen las instituciones, está preparada incluso para este escenario no deseado y con consecuencias todavía impredecibles. There will be no legal vacuum. No habrá ningún vacío legal. Hasta que el Reino Unido deje formalmente la Unión Europea, el derecho comunitario seguirá aplicándose en el Reino Unido. Me refiero a los derechos y a las obligaciones. El presidente de la Eurocámara, tras su encuentro con los portavoces parlamentarios, ha anunciado que también habrá un pleno extraordinario. Hay que sobreponerse a esta tristeza, ha dicho Schulz, y hay que aceptar el deseo de los británicos. Ahora que el Reino Unido ha decidido irse, el resto de los Estados miembros deben analizar cómo mejorar la Unión Europea y cómo protegerse, especialmente los países de la zona euro. Cómo proteger la zona euro en los próximos meses. El Brexit plantea un nuevo escenario, una nueva era para la Unión Europea que ha abierto la puerta de salida de este club con 60 años de historia. The sun has risen on an independent United Kingdom. Los británicos han decidido irse de la Unión Europea, pero el camino no será sencillo ni tampoco breve. El Reino Unido podría seguir sentado en el Consejo Europeo, incluso 2 años más. Es el plazo que fija el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el que estipula la retirada de un Estado miembro de la Unión, y empezará a contar desde el momento en que Londres notifica a Bruselas su deseo de salir del club. El Reino Unido conservará su estatuto de Estado miembro hasta el día de la fecha crítica de la ruptura total. Ahora de momento estamos en un preaviso, una cuenta atrás. En esos 2 años se negociará punto a punto cómo será la salida y cuál será la relación futura que tendrá Londres con la Unión. Aquí hay hasta 10 opciones posibles, entre ellas que se quede como Noruega e Islandia en el espacio económico europeo. En ese caso debería seguir las normas europeas, pero sin poder decidirlas. No se olvide que a partir de la desconexión ya no pueden decir nada de las normas, no van a participar en las futuras normas y por tanto van a aceptar una gran potencia como el Reino Unido que se le imponga desde la Unión Europea normas. Sea cual sea la fórmula por la que se opte, el Reino Unido no podría vetarla. Esas decisiones votamos por un lado los 27, es decir, que ellos nunca podrían vetar desde dentro, es decir, ellos ya pierden el derecho a votar y por tanto la posición es de los 27 y es por mayoría, tampoco se requiere ahí unanimidad. Cuando se culmine, la marcha del Reino Unido va a suponer también cambios en las fronteras exteriores de la Unión. España podría reinstaurar la verja, o podría hacer la vida complicada para todos los negocios que se desarrollan en Gibraltar. En Irlanda del Norte le supondría una frontera con Irlanda. Esa frontera entre el Ulster y la República de Irlanda sería frontera exterior europea y sería obligatorio un control físico y una aduana, porque sería con frontera exterior. Y eso podría llevar a establecer barreras comerciales con aranceles para sus importaciones y exportaciones. La salida del Reino Unido también obligará a este país a redefinir su papel en la escena internacional. Va a ser un país que va a perder relevancia, va a perder influencia, no va a ser un país al que se dirijan otros líderes mundiales, otros países del mundo para hablar con Europa a través de Gran Bretaña, porque ya no están en la Unión Europea. Es increíble, es increíble. Mi mayor preocupación es el efecto que eso podría tener con la Unión Europea, que me parece que es uno de los proyectos más interesantes y más prometedores de los últimos 50 años en nuestra parte del mundo, ¿no? Y no quisiera yo que diera empujón a estos partidos extremistas de derechas y de izquierdas que han ido surgiendo dentro de la Unión Europea, ¿no? Y este es el mayor temor que despierta el resultado del referéndum británico para el futuro de la Unión Europea. El resultado del referéndum británico ha tenido en las bolsas y en los mercados de deuda y de divisas un efecto inmediato devastador. El papel del Banco Central Europeo vuelve a ser decisivo. Miguel Ángel García, ¿cómo pretende proteger el banco que dirige Mario Draghi a la economía europea de este nuevo golpe? Pues actuando con todas sus